Muy buenas tardes, sean bienvenidos al auditorio del Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Asimismo, quiero darle la bienvenida a todas las sedes alternas que nos siguen a través de Internet, a la quinta tertulia de prevención a 30 años de los sismos de 1985. El día de hoy se abordará el tema Resiliencia e Intervención Psicosocial ante Sismos, la cual será dictada por el doctor Ignacio Rubio Carriquiburde y el ingeniero Enrique Bravo Medina. Para conocer un poco más de la trayectoria profesional de nuestros ponentes, permítanme mencionar que el doctor Rubio Carriquiburde realizó sus estudios de licenciatura y maestría en Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y el doctorado en Geografía en el King's College London. Actualmente el doctor es profesor investigador de tiempo completo en el Centro de Estudios Sociológicos en la Facultad de Ciencias y Políticas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Entre sus publicaciones destacan Escenarios de riesgo de desastre, cambio climático e industrias turísticas en el litoral oaxaqueño y Riesgo urbano y sustentabilidad en América Latina. Por otro lado, el ingeniero Bravo Medina realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la UNAM, en la cual es profesor desde 1974. Cabe destacar que el ingeniero Bravo fungió como director en México del World Environment Center de 1991 a 2003 y asesor del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre producción más limpia y el Programa de Concientización y Preparación de Emergencias a nivel local para América Latina y el Caribe desde 2001. Actualmente es director de la Escuela Nacional de Protección Civil en el CENAPRED. Bienvenidos. Le daré la palabra al doctor Rubio Carriquiburde. Muy buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer a las autoridades del Centro Nacional para la Prevención de Desastres por haberme invitado a esta serie de actividades, a participar y colaborar en esta serie de actividades. Por supuesto, en principio por la relevancia que guardan en términos del desarrollo de una cultura de la protección civil en nuestro país, de incentivar la investigación y el diálogo entre distintos actores, en mi caso desde la academia hacia la gente que está en los centros operativos, digamos, sobre desastres, y también, bueno, porque pues yo tengo 42 años, yo también estuve hace 30 años en los sismos y pues bueno, participar en esta actividad donde alimentamos la memoria colectiva sobre uno de los peores desastres que ha vivido nuestro país, bueno, para mí es hasta afectivamente importante, ¿no? Entonces, antes que nada, bueno, muchas gracias por estar aquí. Yo traigo una presentación, hice una breve modificación. Yo no soy especialista en sismos, yo me dedico a hacer investigación sobre desastres en distintas dimensiones. Entonces le hice una breve modificación. Yo voy a referirme sobre todo más genéricamente a los desastres y no tanto en particular a los sismos. Sin embargo, por supuesto, trataré de hacer algunas puntualizaciones con respecto a eso. Por eso le modifiqué brevemente el título. Aquí un breve índice de lo que va a ser la charla que preparé para ustedes el día de hoy. Primero me voy a referir a un conjunto de presupuestos básicos sobre la relación entre salud mental y desastre, o si se prefiere, sobre lo que puede constituir una perspectiva psicosocial frente a los desastres. Después voy a ofrecer un panorama general de la investigación sobre respuestas psicológicas en casos de desastre, crisis. Seguidamente me referiré a 4 categorías básicas y muy comunes mediante las cuales se presentan los efectos psicológicos de los desastres y según las cuales se puede organizar justamente la idea de intervención, o podemos comprender lo que o desde mi perspectiva, lo que yo entiendo por intervención psicosocial. En cuarto lugar, me voy a referir a lo que constituyen los principios generales de esta intervención psicosocial. Y finalmente haré algunos apuntes sobre lo que
los aportes que ofrece la noción de resiliencia, que bueno, ya la desarrollará también más mi compañero en la mesa. Es una noción que viene de la teoría de sistemas, de la ecología, para tratar el tema de la salud mental, o si se prefiere, el equilibrio psicosocial en el caso de desastres. Así pues, como no tenemos mucho tiempo, bueno, por supuesto, si alguien tiene alguna duda, esto es bastante relajado, entonces me pueden detener. Ay. Ok. En principio me voy a detener entonces algunos minutos, me voy a tomar algunos minutos para presentar lo que yo considero que son 3 presupuestos básicos a partir de los cuales se puede plantear una discusión medianamente interesante sobre lo que se entiende por intervención psicosocial en el caso de desastres. Una primera aclaración que me parece fundamental constituye más bien una toma de posición frente a lo que es la salud mental. Y quiero decir que esto es importante porque no podemos discutir cómo hacer intervención psicosocial si no tenemos una idea más o menos consensuada sobre lo que se busca conseguir, que desde mi perspectiva creo yo que no es otra cosa que mantener la salud mental de los afectados, al igual que su integridad física y su integridad económica y social. Entonces tenemos que tener más o menos una idea, o por lo menos saber de dónde estamos hablando. Lo que yo quiero presentar es que yo parto de una idea no patogenicista de la salud mental, es decir, no me interesa tanto presentar una visión de la salud mental como aquella donde hay ausencia exactamente de patologías, es decir, como patologías que se definen desde una psicología clínica. Aquí se trata de un tema bastante debatido y se refiere justamente a la dificultad que existe en establecer la diferencia entre lo normal y lo patológico en lo que se refiere a la dimensión psicológica, es decir, a la dimensión cognitiva, a la dimensión afectiva y conductual de la vida de las personas y más aún de las comunidades. Esto tiene que ver con varios asuntos, pero me referiré, porque tengo poco tiempo, tan solo a 2 que me parecen los más importantes. El primero tiene que ver con la diversidad que caracteriza a los seres humanos, tanto como sujetos, como en cuanto a sus relaciones dinámicas, relaciones atravesadas por un gran número de valores ético-morales. Cuando digo relaciones dinámicas, me refiero justamente al hecho de que las respuestas psicológicas son variables no solo en términos de las personas y grupos, sino también de las circunstancias. La violencia, la ansiedad, la depresión, la negación pueden ser todas respuestas normales o patológicas según las circunstancias de que se trate y según también la perspectiva que adoptemos. Si lo que nos interesa son los desastres, entonces deberíamos tener muy en cuenta esto, porque en el contexto de los desastres, respuestas psicológicas que fuera de los desastres pueden parecer patológicas, en realidad pueden ser normales. Un ejemplo clásico que sirve para ilustrar esto sería, por ejemplo, una respuesta de activación del estrés agudo que resulta en el escape, tal vez hasta agresivo, de una persona de un edificio en un caso de sismo, justamente. Se trata de una respuesta normal, hasta esperable, pero patológica, socialmente hablando, si el sujeto en cuestión que está escapando abandona a sus hijos en el edificio, por ejemplo. Entonces, una respuesta que psicológicamente puede parecer normal, en realidad, en otro contexto, desde otra perspectiva, puede ser patológica. En el caso de los sismos, como es bien sabido, la respuesta de escape puede resultar contraproducente si expone al sujeto a la caída de pedazos de concreto, no que se desprendan de edificios. Así pues, por eso yo, en principio, lo que intento es partir de una idea de lo psicosocial y focalizada en la salud mental, que no pone tanto acento en las patologías, o no parte de un interés necesariamente en una visión de las patologías, sino en general de una visión más holística de la salud mental. El segundo punto que creo que es importante es que
es que creo que si partimos de lo que de muy diversas formas los psicólogos clínicos catalogan como patológico, estaremos tratando con un material filtrado, por decirlo de alguna forma, por instrumentos y teorías muy variables y hasta contrastantes, que además no nos ayuda mucho a comprender el lado positivo, el carácter de equilibrio que desde mi punto de vista tiene la salud mental, al menos vista como un problema colectivo. También se ha sugerido que al enmarcar los problemas como patológicos, las campañas y los trabajadores pueden simplificar y ocultar los problemas o también ahuyentar a quien necesita ayuda. Bien, un segundo punto es que, entonces a mí lo que me interesa presentar es una perspectiva de la salud mental, no de ciertos trastornos. Un segundo punto, que tal vez es un poco obvio, es que creo que es relevante, y por eso acepté venir a esta charla, aunque yo no soy psicólogo. Creo que es importante avanzar en comprender a los desastres en su dimensión relacional. Y estas relaciones tienen que ver con las personas entre ellas, con los grupos entre ellos, y con las personas y los grupos y el ambiente, medio, entorno, o como se lo quiera llamar. Se discute mucho en la investigación sobre desastres, sobre rupturas, crisis, cotidianidad, normalidad, entre otras ideas que creo que en gran parte esas ideas tienen un fundamento psicosocial que no siempre es totalmente reconocido, y por eso me interesa estar aquí. Finalmente, se deriva de lo anterior que parto del hecho de que el reconocimiento, es decir, la detección, la valoración y la comprensión de las amenazas, es algo que tiene una dimensión psicosocial. De aquí que la intervención no sea solo para tratar patologías que se pueden producir en el contexto de un desastre, sino también para ayudar a las personas a reconocer y actuar frente al riesgo. Amenazas y vulnerabilidad son problemas en un sentido de salud mental, en tanto están mediadas por conocimientos, predisposiciones afectivas y comportamentales de los sujetos amenazados. Agrego yo también que por su inserción en las instituciones. Las amenazas solo adquieren sentido para ellos, para los sujetos, desde su dimensión social e intersubjetiva. La vulnerabilidad psicológica radica primordialmente en deficiencias cognitivas y socioafectivas que impiden o deterioran el desarrollo de las capacidades y que los individuos y los sujetos colectivos requieren para actuar con solidaridad, organización y eficacia ante las amenazas. Así pues, esta dimensión psicosocial es fundamental para entender justamente cómo los seres humanos, las colectividades, en realidad nos enfrentamos y construimos los escenarios de riesgo. También es preciso desmontar la trampa en la prevención, una trampa en la prevención de desastres. No hay que esperar a ver cómo los desastres dan sentido psicopatológico al pensamiento alienado, es decir, el pensamiento que justifica los desastres en aras de divinidades o con el pensamiento mística. No hay que esperar a eso, sino por el contrario, hay que comprender cómo el pensamiento alienado justamente contribuye al riesgo, cómo esta idea, estos equilibrios de salud mental que radican en concepciones del mundo muchas veces yo no diría anticientíficas, pero que tienen un grado componente de alienación y de enajenación, también contribuyen a construir el riesgo que todos enfrentamos como colectividad. Bien, entonces esos son tres presupuestos fundamentales de los que estoy partiendo. Ahora bien, pero yo sé que muchos de ustedes probablemente vinieron a escuchar algo sobre el shock, sobre las afectaciones, sobre la crisis. Esto tiene que ver con lo que también supongo que la mayor parte de nosotros ha estado en una situación de desastre. Probablemente algunos de nosotros, como yo ya lo planteé al principio, estuvimos en el sismo del 85, algunos más chicos que otros, ¿no? Pero si no, también hemos vivido situaciones de desastre probablemente a nivel individual, o sea, no necesariamente hemos estado inmersos en una gran catástrofe, y todos queremos confirmar que nuestras respuestas justamente fueron normales, ¿no? No fueron patológicas. Entonces, aquí quiero apuntar una primera cosa, un elemento fundamental para la intervención es que
la necesidad que surge en el contexto de los desastres de compartir nuestras experiencias, ¿no? Es justamente un aspecto fundamental para la intervención psicosocial. Si sabemos que nuestro comportamiento, lo que sentimos, fue lo que es lo normal, lo esperado, entonces nos sentimos mejor y podemos seguir adelante. A veces, justamente, probablemente o negativamente arrastrando los problemas, también sin enfrentarlos. También esta idea de poner atención en el shock, en el tipo de respuesta psicológica, yo creo que tiene que ver con el hecho de que no hemos logrado superar en la investigación sobre desastres los enfoques centrados en el impacto. Y a muchos poco les interesa saber de procesos que se extienden antes o después del desastre. Entonces siempre, inicialmente, lo que queremos saber es qué pasa, qué podemos esperar en esos momentos. En fin, vamos a acercarnos un poco a este asunto. Sin embargo, quiero decirles de antemano que en general la investigación psicosocial y psicológica clínica, aunque es muy diversa, arroja la información más o menos esperable. Por ejemplo, veamos la tabla que está ahí. Esta tabla sobre las relaciones me interesa porque relaciona las reacciones psicológicas de las personas afectadas con ciertos momentos diferenciables en el comportamiento de un evento agresor e introduce también la respuesta social. Entonces revisémosla un poco, justamente por esta cuestión de la dimensión social. Yo aquí casi no la logro ver. En principio, vamos a movernos. Me voy a tener que mover un segundito. Lo que quiero poner atención aquí es que en Campos, en esta tabla, lo que hace es dividir la secuencia del evento desde la alerta hasta reconstrucción, y hace una secuencia psicofísica: la activación de defensas, la ansiedad aumentada, el shock, cólera, ambivalencia, y después respuestas variadas, pero sobre todo que pongamos atención en la secuencia sociocultural que él plantea, ¿no? En principio, en términos de alerta, la presenta como variada, desde preparación familiar, comunitaria, pero también esto lo podemos extender a los diferentes tipos de alerta que seguramente muchos de ustedes ya conocen. La alarma, bueno, él dice puede no existir. El punto es que la alarma generalmente coincide con una ansiedad. La alarma lo que busca producir, aumentar, es la ansiedad. Esa es la respuesta que la alarma en realidad quiere provocar en las personas, ¿no? Aquí la dimensión del impacto es interesante, porque el impacto lo que produce generalmente en la persona es un shock, es como una especie de negación. Sin embargo, la secuencia sociocultural esperada y aceptada es justamente la respuesta de heroísmo, y yo creo que durante los sismos del 85 nosotros vimos justamente esta doble respuesta a nivel individual, una respuesta como de aletargamiento de las personas, pero al mismo tiempo a nivel colectivo, la emergencia del heroísmo como el elemento fundamental que cohesiona, ¿no? Y después, bueno, las otras siguientes: el rescate, el problema de la ansiedad y las actitudes extremas, los llantos, el tirarse al piso y esa clase de respuestas, todo también lo vimos. Así como en el caso de la respuesta sociocultural, y aquí también quisiera mencionar que aquí se insertan las instituciones. Está esta idea de la celebración de la supervivencia, es decir, generalmente las instituciones y las comunidades lo que hacen es exaltar para aquellos que sobrevivieron, bueno, el hecho de que estamos todos vivos, ¿no? Después vienen dos etapas, las de recuperación y reconstrucción, en donde justamente la secuencia psicofísica cada vez está más desdibujada. En el caso de la reconstrucción, los psicólogos o la investigación lo que propone es respuestas variadas, o sea, hay muy poca unidad en la información, ¿no? Mientras en el caso de la secuencia sociocultural, de lo que se trata es, generalmente lo que observamos es el surgimiento de nuevos patrones sociales y políticos, y aquí en el caso de el propio CENAPRED es una de las respuestas, ¿no? Vamos rápidamente a otra, siguiendo en esta misma línea.
Aquí hay 4 categorías, vamos a profundizar un poco más sobre las respuestas, el tipo de respuestas, para seguir quitándonos la espinita de qué es lo que podemos esperar a nivel psicológico. Un estudio reciente, citado justamente por Campos, en el que se analizaron 52 investigaciones cuantitativas sobre desastres y se relacionaron 4 variables: características de la población, características del desastre, metodología y tipo de psicopatología. Se analizaron para homogeneizarlas. Encontró que los principales trastornos reportados, de acuerdo con el número de sujetos que lo sufrían, eran estos, en orden decreciente: primero ansiedad general, síntomas psicosomáticos, abuso de alcohol, Se trata en todos los casos de nociones más o menos conocidas, y no me detendré aquí a definir cada una de ellas, además de que como no soy psicólogo tampoco podría ofrecer mucho de ellos, pero lo pueden hacer en sus casas. Lo que me interesa aquí anotar con respecto a esta clase de información y esta clase de resultados es que, si bien de manera agregada la investigación arroja esta clase de resultados, existe una amplia brecha entre la abstracción, entre los resultados de la investigación, es más, hasta la investigación empírica, y los casos específicos. Por ejemplo, el abuso de alcohol o drogas se verá acentuado en poblaciones donde el problema preexiste. La depresión es probable que afecte más a personas o sectores que no solo perdieron familiares o amigos, sino también que vieron severamente afectados sus medios de vida en el largo plazo. En general, además, es posible decir que la ansiedad es no solo una respuesta generalizada, sino positiva en una situación de crisis en la que se necesita que la gente actúe. Síntomas psicosomáticos o fóbicos es probable que aparezcan más entre quienes son muy vulnerables o, por el contrario, entre quienes juegan un rol muy importante para sus comunidades y no tienen tiempo ni forma para deprimirse, y entonces la depresión pueden desarrollar psicosomatías. También aquí debemos hacer una nota con relación a esta clase de información. Los desastres suelen revelar y potenciar problemas previamente existentes. Si la vulnerabilidad tiene algo que ver con los miedos, con ideas de inseguridad, de abandono o fatalismo, es probable que en la crisis estos asuntos estallen y aparezcan como el resultado del impacto, cuando en realidad existían desde antes y se encontraban acallados. Por eso es importante adoptar una postura de salud mental que incorpore una comprensión de las capacidades y obstáculos del desarrollo de los sujetos, no solo en el contexto de la crisis propiamente dicha, sino en el más amplio contexto del mundo en el que vive normalmente las personas. Pero bueno, tenemos poco tiempo, así que voy a seguir adelante. Ahora me voy a referir brevemente a 4 categorías que usualmente utilizamos para comprender los procesos psicológicos que se dan en el marco de un desastre desde una perspectiva que no es justamente la patologicista, es decir, la anterior, esta de ansiedad, drogadicción, ¿no? Lo primero, y tal vez la primera categoría, y tal vez la más común y la más relevante, es justamente la de estrés. Leamos, por favor, brevemente la definición. Bueno, es un conjunto de respuestas orgánicas y fisiológicas del organismo ante cualquier tipo de estímulo que le exige una inmediata defensa para subsistir. Como proceso negativo constituye una condición que se produce cuando la defensa o adaptación de determinadas situaciones adquieren un papel etiopatogénico determinante, es decir, no se trata de una reacción momentánea o circunscrita a determinados estímulos nocivos. Pongamos atención a este cuadro que me esforcé en pegotear un poco, no tenía mucho tiempo de pasarlo en limpio, entonces lo tuve que poner un poco así. Lo que me interesa de este cuadro en particular, y que quisiera que prestaran atención en eso, es que nos presenta los factores que inciden en el estrés ordenados según la amenaza, la vulnerabilidad social y la posición personal. Es decir, ofrece una visión más desagregada de los problemas, más que esta cuestión del alcoholismo, la drogadicción y demás.
Además de la información, lo que me interesa aquí, digamos, además de la información propiamente dicha, lo que me interesa aquí es que en este cuadro nos permite comenzar a identificar áreas de intervención. Es decir, es posible que un plan de acción psicosocial, por ejemplo, para la atención de desastres, pensemos, si se quiere, específicamente en sismos, puede que no resulte muy eficaz en reducir algunos aspectos de la amenaza, su inevitabilidad, su persistencia, el hecho de que es repentina. Es más, hasta podrías sugerir que algunas campañas, o depende de cómo se diseñan las campañas, suelen afectar, suelen justamente acentuar este carácter de los sismos, que son imprevisibles, persistentes, repentinos y demás, y en todo caso producir tal vez una cierta ansiedad social con relación a ellos. Pero tal vez la intervención sí puede atender el último aspecto, y por supuesto casi todos los que se refieren al segundo caso, ¿no? Por ejemplo, mediante la memoria positiva, la promoción de la memoria positiva, mediante la detección de recursos y ordenación de los recursos existentes, mediante la definición de decisiones accesibles y coherentes para las personas. En este otro cuadro se presentan los estresores diferenciados entre primarios y secundarios. Y una vez más pensemos qué significa la intervención social, o qué se puede significar la intervención psicosocial en términos del tipo de estresores. ¿Dónde y qué es preciso atender? ¿En qué medida se pueden atender los estresores primarios? ¿En qué medida la intervención en realidad puede afectar o debe tratar, debe incorporar o debe hacer algo sobre los estresores secundarios? Pensemos la pérdida de empleo, las formas tradicionales de soporte social, la pérdida de la identidad cultural. ¿En qué medida un proyecto de intervención también puede utilizar esos elementos justamente para fortalecer la salud mental de las personas? Aquí una vez más vuelvo al hecho, a mí lo que me interesa es la salud mental, no tanto que la gente no se deprima, ¿no? Es imposible que la gente no se deprima después de un desastre. Una categoría que se desprende de la de estrés, y que estoy seguro que muchos de ustedes conocen, es la de trastorno por estrés postraumático. Se trata de una patología, aquí sí, de una patología en la que las personas presentan síntomas como hiperactivación de la respuesta, no logran conciliar el sueño, tienen ideaciones, delirios auditivos, fobias, problemas de lenguaje o cognitivos, entre muchas otras posibles. El desarrollo de estos síntomas puede ser crónico, es decir, se pueden desarrollar casi inmediatamente, típicamente a partir del primer mes y antes de los 6 meses después del impacto de la amenaza, o retrasado, posterior a los 6 meses. Se considera que los factores determinantes en la probabilidad de desarrollar el TEP son la gravedad, duración y proximidad de la exposición al suceso traumático. Sin embargo, también se sabe que no todos los sujetos expuestos al mismo hecho lo desarrollan, o no de la misma forma. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué algunos sí desarrollan el TEP y otros no? La hipótesis de por qué sucede esto justamente no puede estar, o no puede poner al evento en el centro, sino justamente a la idea de trauma. Y esta es la segunda categoría a la que me quiero referir, la idea de trauma. El concepto de trauma se refiere en realidad a la vivencia del suceso como un suceso traumático. Es decir, algunos lo pueden vivir de una manera traumática y otros no necesariamente, ¿no? En esta vivencia de un suceso como traumático se ha planteado que participan diversos aspectos vinculados con procesos cognitivos y afectivos altamente diferenciados entre las poblaciones. Por ejemplo, las formas en que los sujetos introyectan o aprenden una respuesta, esta respuesta de huida o la respuesta de heroísmo, por ejemplo, a través del condicionamiento, y luego asocian esa respuesta con un evento, pueden conectar las situaciones.
Esto se dice que es común, por ejemplo, entre los soldados que estaban en la guerra de Vietnam, que es donde se desarrolla la idea del postrauma, ¿no? Empieza a surgir esta idea con los soldados que volvían de la guerra, y entonces se asociaba a las formas en que los soldados son condicionados muchas veces para tener respuestas, y por qué estas asociaciones en realidad generaban el trauma. Otro elemento fundamental es que la atribución, el porqué, el motivo del suceso, de lo sucedido, puede ser muy variable entre sujetos hasta ser de plano disfuncional. Es decir, los sujetos pueden llegar a creer que los eventos les ocurrieron a ellos por algún motivo inscrito en su propia personalidad. También puede haber aspectos neurobiológicos, hormonales o relacionados con la memoria. Aquí sí, la detección del TEP es un aspecto importante y destacado en la intervención de las crisis, y los psicólogos tienen que estar preparados, y eso es un elemento fundamental para la intervención en el momento de crisis. Ahora bien, llegamos a la categoría de crisis. Aquí, y ya voy a empezar a acelerar porque me quedan pocos minutos, se me va a quedar mucho en el tintero como siempre. Lo que quiero plantear con la idea de crisis, que es una categoría que se utiliza mucho para acercarse al asunto, es que la crisis en realidad la podemos entender de dos formas. Hay una forma positiva y una negativa. Básicamente las crisis pueden tener una solución positiva, es decir, cuando los sistemas que enfrentan una crisis se reordenan, se reorganizan y emergen de la crisis, digamos, fortalecidos. O pueden salir, digamos, pueden destruirse estos sistemas. Eso por una parte. Por otra parte, es importante, justamente para pensar la idea de intervención, dónde ponemos el momento de activación de la crisis. Si nosotros ponemos siempre el momento de activación de la crisis en el momento del impacto de la amenaza, vamos a seguir, no vamos a poder solucionar el asunto. De lo que se trata y la propuesta, y yo creo que coinciden mis compañeros del CENAPRED y del SINAPROC, justamente de lo que se trata es que justamente nos demos cuenta que estamos en un momento de crisis mucho antes de que se impacte la amenaza, que no tenga que llegar la amenaza para que nos demos cuenta de que necesitamos reorganizar nuestros recursos institucionales, de que necesitamos fortalecer nuestras redes, de que necesitamos hacer muchas cosas. Finalmente, la cuarta categoría es la de duelo. Y aquí también voy a ser muy sintético. Es decir, lo voy a tocar superficialmente. Los desastres suponen pérdidas y es preciso que seamos capaces de aceptar y entender esas pérdidas. Es decir, la capacidad de aceptación y de entendimiento de las pérdidas, la capacidad de exhibir las pérdidas, de hablar de ellas, de ponernos de acuerdo de justamente qué es lo que se perdió, es un elemento importante, y vivir el duelo es un proceso importante y tiene que formar parte del proceso de la intervención. Así entonces, resumiendo, la intervención desde la perspectiva que aquí estoy mostrando tiene 4 ámbitos. Debe, número 1, permitir manejar y canalizar el estrés. Número 2, debe limitar y tratar el trauma. Número 3, debe ser capaz de prever, ordenar y procesar la crisis con la finalidad de que resulte positiva. Y número 4, debe atender o apoyar los procesos de duelo. Finalmente, y ya casi termino, aquí nada más lo que presento es una visión desagregada, digamos, de estos en más objetivos de lo que les acabo de decir. Es decir, los objetivos generales de la intervención psicológica en crisis deben tener que ver con potenciar la expresión verbal de la situación, promover que la gente reconozca el carácter temporal de la crisis, superar el problema de la negación, combatir el fatalismo, fomentar el realismo y las soluciones sencillas, promover la autonomía de los sujetos, permitir tolerar, pero al mismo tiempo contener la frustración y las expresiones exageradas de la frustración y contagiosas, evitar la inactividad, tiene que proponer acciones, no tiene nada más que atender a los sujetos como sujetos pasivos, sino los tiene que movilizar. Tiene que vincular a los sujetos afectiva e institucionalmente y tiene que evaluar y canalizar a los sujetos. Estos son los objetivos de cualquier intervención psicosocial en época de crisis, en un momento de crisis. Y bueno, finalmente, para cerrar, ¿cuáles son
desde mi punto de vista, es lo que aporta, digamos, una visión desde la resiliencia frente al riesgo a desastres. Bueno, quiero decir que la resiliencia, como ya lo dije al principio, desde mi punto de vista, viene desde una perspectiva sistémica, lo cual a mí me parece que favorece una mejor comprensión de los desastres. Es decir, la resiliencia tiene que ver con la resistencia y la capacidad de adaptación, y esto apunta, digamos, a que la dimensión psicosocial es una dimensión fundamental para que las comunidades y los sujetos resistan y justamente se adapten, ¿no? También nos propone la resiliencia entender los procesos de desastre en términos de sistemas, tanto de sistemas biológicos, las personas como organismos complejos, digamos, con una dimensión mental, digamos, con una dimensión afectiva, cognitiva, pero también insertos en sistemas más complejos, sistemas sociales, que pueden ser desde unidades básicas como la familia, el barrio, la ciudad, la región o el país, ¿no? También el concepto de resiliencia lo que nos llama es poner atención en los bucles, es decir, en los procesos en los cuales los sistemas suelen tener bucles que retroalimentan, que frenan ciertos procesos o aceleran ciertos procesos. Es decir, sistemas que tienen muchos nodos, muchos puentes, muchos bucles son más resilientes que sistemas que tienen pocos nodos, pocos puentes, que son muy rígidos, ¿no? La flexibilidad es un elemento fundamental. Otro elemento al que apunta la resiliencia y que tiene que ver con la salud mental para evitar, por ejemplo, el trauma, es el problema de la información. Limitar el trauma mediante la comprensión. Si los sujetos se sienten desposeídos, no solamente por el desastre, sino por las instituciones, por su familia, por el mundo en general, es más probable que vean la situación en términos traumáticos y no solamente en términos de una crisis pasajera a la que pueden superar y a la que pueden crecer. Y bueno, finalmente, el problema de la afectividad y la solidaridad como elementos propiamente humanos para entender a los sistemas socioculturales y socioafectivos de los seres humanos son fundamentales en la resiliencia de nosotros como seres humanos. Bueno, muchísimas gracias. Nada más el último. Perdón, me faltaron más, pero ya no me da tiempo. Ahí les recomiendo una bibliografía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y bueno, antes de continuar con la tertulia, los invito a participar con nosotros. Mis compañeros les están pasando un formato de preguntas. Nos interesa saber qué es lo que piensan, qué es lo que les llamó la atención o cualquier duda que les haya despertado la participación del doctor. Continuamos con el ingeniero Enrique Bravo Medina. No sé dónde la pusieron. Hay que checar, efectivamente ya está ahí. Buenas tardes, damas y caballeros. Mientras se encuentran aquí la presentación que ya está en esa computadora, quisiera darles unos pequeños antecedentes
de cómo fuimos estructurando esta pequeña charla encaminada a una tertulia. En cuanto me dijeron que teníamos que hablar de una palabrita nueva, dije, Dios mío, ¿qué es lo que hago? Y lo que hicimos fue precisamente remontar 30 años hacia atrás, donde estamos convencidos, verídico, que todos aquellos que tengan 35 años para arriba se acuerdan de algo. Después de 35 es difícil que se acuerden de esa situación, y entonces fue un parteaguas para todos los jóvenes ilustres actuales. Cuando les hablan del sismo del 85, es una referencia solamente, pero no entienden qué es lo que pasó. ¿Cuáles eran los antecedentes en ese entonces? Yo estaba trabajando para un grupo grande, que teóricamente son los grupos así con muchas empresas y que tienen visión y política, y en ese entonces era el gerente de ecología y seguridad. Es lo que se manejaba hace 30 años, ecología y seguridad. Todo lo que se puedan imaginar caía en las comisiones mixtas de seguridad. Ahí estaba. Era lo único que se hablaba en ese entonces. La que sigue, por favor, ¿sí? Regresando aquí a este bendito sismo, todos los que estábamos trabajando en estos aspectos verdaderamente desconocíamos de lo que se estaba hablando. Habíamos sentido sismos sencillos, conceptos que actualmente se conocen como periodos de retorno, no se conocían. Cuando de repente dicen que hay una réplica, eso no se conocía, verdaderamente decían volvió a temblar. ¿Y qué sucede? Inmerso en ese aspecto, 19 de septiembre, desayunaba uno más o menos 7:20 para salir 7:30 de casa, cruzar parte de la ciudad y llegar a Bosques de las Lomas. Increíble, eso se hacía en 35 minutos. Desayunando, escuchando a Lourdes Guerrero con las noticias, y de repente dicen, oye, se está moviendo, y empieza a temblar. Recién casado, con departamento, y como muchos de ustedes cuando empiezan, ¿sí?, con casi nada, sino únicamente la cocina y la recámara, y un reloj de pared que compré y que me costó todos los disgustos del mundo. Entonces, cuando empezó a temblar, la parte donde vivía era la más baja del edificio, y entonces el agua de la cisterna golpeaba. Hacia arriba había 7 pisos, el reloj de pared empezaba a golpear, ¿sí?, en las paredes del reloj y en el vidrio. Y ahorita que escuchaba al doctor decía comportamientos. Yo volteé a ver a mi esposa y le dije, ¿estás bien? Sí. Y lo primero que hice fue llegar y correr y agarrar mi reloj, que se me iba a caer. Cuando ustedes dicen si eso es resiliencia o no, eso no se conocía. Estamos hablando de comportamientos humanos y de situaciones que me puedo atrever a decir que nos agarraron a sorpresa a muchos. Y lo que vamos a ver básicamente data de esos 15 días posteriores al evento. 19 de septiembre, un sismo grande, y lo que vemos aquí fueron situaciones que posteriormente se empezaron a volver muy comunes, y que la prensa al otro día decía que había estado muy feo y que nunca había sucedido algo igual. Es más, de Estados Unidos llegaban informaciones donde decían, se acabó México, desapareció. Eso es lo que estaba pasando en ese entonces. Nos dijeron posteriormente que era lo que había sucedido, brechas de algo, no se conocía nada, no había información, y eso les digo que yo era el responsable. Salgo inmediatamente, pasa el sismo, veo que todo está bien, para acabarla de amolar, por estar en ecología y seguridad, yo era integrante de la comisión del edificio y tenía que revisar mi edificio, y luego salí hacia el trabajo para ver qué había sucedido. Bosques de las Lomas, no sé si ustedes conozcan, pero normalmente los edificios crecen hacia abajo. Ustedes entran más o menos al PB, al nivel del piso 12, y lo demás está abajo. Llegar a revisar que no pasara nada.
Esos son los antecedentes. Esto me lleva a que muchas veces las circunstancias de la vida nos ponen a prueba y ahí tendremos que saber si podemos o no reaccionar. La que sigue, por favor. En ese entonces, todos los que estábamos ahí manejábamos el concepto como de adversidad. Y lo que he puesto aquí es una pequeña definición donde nos dice que son situaciones desfavorables o adversas, pero conforme vamos rascando más, empezamos a caer a desastres, incidentes, dificultades, problemas, mala suerte. Y eso lo vamos a ver posteriormente. Todavía sigo hablando del primer día llegando a la oficina, porque lo que tenía que hacer era revisar las características de unos 8 pisos que estaban a cargo de la institución. ¿Qué pasaba? Hasta ahí todo iba bien. El problema fue cuando nos dimos cuenta que había compañeros que no estaban llegando. Se colapsó el sistema, no había nada, Bosque de las Lomas estaba lejos, no había vehículos. Y por tal motivo empezamos a darnos cuenta que esta adversidad, que para nosotros interpretaba muchas cosas, tenía un carácter abstracto. ¿Adverso a qué? Lo que empezábamos a ver, y eso ahorita hacemos un poquito de reseño, es situaciones de esta naturaleza, porque las noticias no fluían. De hecho, cuando yo estaba más o menos como a las 11 y pedazo en la oficina, empezaron a surgir cosas interesantes, porque el mismo director, cuando hubo junta de directores, nos dijo: ¿qué es lo que pasa? Por favor, formen una brigada, salgan de aquí y vayan a ver qué pueden ayudar. No se sabía nada. Lo primero que se empezó a escuchar es de que aparentemente en el famoso edificio del SCOP había sucedido algo. Era todo lo que se sabía. Formamos una brigada, éramos como 12, tipo película, 12 del patíbulo. Nos dieron un camioncito para transportar y venimos hacia abajo a ayudar. ¿A qué veníamos? Verdaderamente no sabían y me dijeron: Enrique, es tu irresponsabilidad. La que sigue, por favor. Si hago un alto ahí y empiezo a ver que me doy a la tarea de investigar dónde aparece este concepto, me empiezo a llevar una sorpresa del tamaño del mundo. Y esto es nuevo completamente, porque lo hice a raíz de que me dijeron que queríamos que habláramos de esta situación. Nos damos cuenta que hay definiciones dependiendo del área en la que estemos trabajando. Y al final todos queremos ser resilientes. Lo que tenemos aquí es un resorte y sabemos que se puede comprimir y que regresa a su posición original. Por el otro lado nos dicen qué es lo que pasa si este sistema soporta perturbaciones, y empezamos a ver verdaderos milagros en ocasiones y ejemplos de vida de gente que se repone a todo lo que dijo el doctor, Pero sigo pensando todavía hacia atrás. La que sigue, por favor. Si esto nos lleva, y ahora empezamos a juzgar si en ese momento, porque ojo, la palabra verdaderamente viene del latín. Entonces quiere decir que en el pasado esto ya se manejaba como tal, pero nunca lo habíamos utilizado, ni nunca le habíamos sacado provecho, tal cual. Entonces lo que nos están diciendo es que lo que queremos hacer es volver a un estado natural. Y este estado natural, cuando empezamos a ver todas estas cosas que llegábamos en esta brigada, lo primero que decíamos: ¿a dónde ayudamos? No había comando de incidentes. Todo el mundo decía: es que aquí había una cafetería, es que aquí estaba el señor que trabajaba en las mañanas. Y empezamos a darnos cuenta en ese momento que también la naturaleza en ocasiones es sabia, porque si ese evento se hubiera dado una media hora después, la cantidad de niños que hubiéramos tenido que ir a sacar de las escuelas hubiera sido enorme. Y entonces esto es lo que empezaban a ver ustedes, gente que decía: es que esto no es posible. ¿Pero por qué sucedió? Todos estos esfuerzos, quiero decirles que dieron como resultado que cerca de 4,000 personas fueran rescatadas con vida, aun cuando se habla por ahí de que perdimos 6,000, 8,000, 10,000.
Y de las estadísticas que aparecieron posteriormente, cerca de 30,000 o 60,000 edificios quedaron dañados, muchos de los cuales todavía tenemos por ahí como recuerdo. La que sigue, por favor. Pero no es sino hasta, fíjense ustedes, 85-2005, cuando Naciones Unidas retoma el concepto y lo formaliza, porque hay definiciones vastas, pero lo que nos interesa a nosotros es, en un momento dado, aspectos de protección civil, aspectos de la comunidad, etcétera, y lo que nos dice aquí es que define el concepto como la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad que está potencialmente expuesta. Y verdaderamente, cada que nosotros vamos a algún lugar, lo que vemos es población que está potencialmente expuesta. Y ahí entramos en un juego muy interesante. ¿Qué fue primero? Hay gente que llega y dice, no, es que yo llegué primero, y hay veces que dicen, no, la industria, yo llegué primero. El chiste es de que por alguna razón se da una simbiosis donde lo que viene a ser es un incremento de riesgo, y eso no puede ser resiliente desde ningún punto de vista. Entonces, situaciones de esta naturaleza son analizadas formalmente ahí. Fíjense ustedes, 85, 95, 2005. Teóricamente íbamos aprendiendo. Buscábamos que todos los territorios tuvieran esta característica. La que sigue, por favor. Regreso otra vez. Ya venimos de bajada, empezamos a buscar un edificio. Había todos los edificios que se pudieran manejar. Había casas donde decían, venga, por favor, ayúdenme, porque ahí, yo estoy seguro, está mi abuelita. Y decían, no, vénganse para acá, porque aquí había un almacén o una cafetería, ayuden. Y verdaderamente la percepción que se tenía en ese entonces empezó a tomar la siguiente forma. Número uno, yo la veía diferente si no había salido afectado, pero la veía completamente de otra manera si yo tenía a alguien que había perdido. Ejemplo, si a mí no me había pasado, yo entendía lo que estaba sucediendo y me volvía consciente, brindaba apoyo y en muchos casos se presentaba una resignación. Yo vi mucho de lo que usted puso, doctor, y ahorita me quedan claras algunas cosas, pero ha sido producto de 30 años. Este tipo de cuestiones no se analizaban hace 30. Pero la percepción interna era completamente diferente. Cuando alguien, la misma empresa me dijo, oye, ¿sabes qué? Tienes que ir a ver porque no llegan estos compañeros, ¿qué pasa en cada una de las casas? Fuimos a ver, y había gente que había quedado ahí, y otros que todavía tenían, ¿sí?, su casa a punto de colapsar. Y entonces lo que hizo la compañía y el gobierno empezó a pedir una serie de maderas para poder sustentar todas las casas que estaban dañadas. Y en ese entonces casas como las que están acá se tenían que poner, ¿sí?, con estos elementos. Entonces fuimos, le dijimos a la empresa, necesitan, y mandamos a traer, o se mandó a traer, yo no lo hice, lo hicieron los directivos, camiones completamente con eso para apuntalar las casas y evitar que cayeran. Eso estaba sucediendo entre el 19 y la mañana del 20. Verdaderamente la comunidad estaba dando una respuesta ante una situación crítica, pero para muchos algo se estaba rompiendo. Verdaderamente nos hacíamos algunos conscientes y tal vez otros no tanto, pero hubo ayudas de esta naturaleza, donde verdaderamente la gente se volcó a ayudar y ver qué es lo que pasaba. Trajimos todo esto de Salamanca y se empezó a distribuir. Decíamos, bueno, ¿y a quién se lo entrego? Puntos donde se pudiera llevar todo esto no había. El desorden era completamente total. La que sigue. Y aquí pasó una cosa. Resulta que la noche del 20 de septiembre se presenta una réplica. Y un día, ¿qué es eso? ¿Es creencia?
son usos y costumbres, es resiliencia. Quiero decirles que en la réplica del 20, esa casa colapsó y la señora ahí quedó. ¿Cuántos eventos de esa naturaleza no se dieron? Entonces ven ustedes que el comportamiento humano, y esas son de las lecciones que empiezo a aprender, no es resiliente. Muchas veces por usos y costumbres o por creencias las voy fundamentando de tal manera que digo que aquí no pasa nada. Y eso lo vimos en la actualidad. No me voy porque el volcán nunca me ha hecho nada. ¿Por qué me voy a mover hoy? Verdaderamente es mi amigo. Y cuando llegue Protección Civil le digo, oye, pues es que tú no entiendes de esto. Fíjense que ahí hay mucho por estudiar, mucho por ver. La que sigue, por favor. ¿Qué vi en ese momento, en esos 15 días? Vi miedo, verdaderamente. Pánico, la gente vivía y se quedaba a dormir en los jardines. Es más, hubo gente que pidió que le prestáramos el estacionamiento del edificio para poder llevar eso. Hubo gente que perdió todo. Lo único que tenía era la vida. Y ahí surgió otra cosa interesante. Verdaderamente el decir que la vida, sí, de los 5 elementos, 4 elementos permanecía, fue uno de los valores más grandes que vimos. Angustia se dio, coraje también, pero ¿por qué? Tristeza, abandono en algunos casos y esperanza en otros. Todas estas son manifestaciones de lo que sucedió ahí. Pero sin embargo, había muchos valores. Valentía, gente que quería meterse aquí. Recuerdo 2 cosas que desde el punto de vista estructural me impactaron enormes. Llegar a uno de los edificios donde había estacionamientos y los pisos estaban separados esta distancia. Y en esa distancia cabía una placa. Y ahí se veían 5 o 6 placas de autos que quedaron ahí. Lo demás se había quedado como si fuera sándwich. Otra cosa que me impactó, muchos edificios tenían las columnas perfectas y lo que se había desplomado son todas las losas y lo que se veía eran alambrones. Y es ahí cuando mucha gente le dio coraje. No necesitaba ser uno doctorado en esos temas, sino decir, es que esto no es posible. Siguiendo con eso, compasión para los que estaban saliendo dañados, generosidad y gratitud después de salir ahí y estar trabajando, porque verdaderamente lo que nosotros estábamos haciendo es moviendo piedras, haciendo una como línea para ir moviendo escombros. Salía usted a las 5 o 6 de la tarde y de repente había gente que le decía, venga, tome. Había tortas, había comida, había café. Decía, pero ¿por qué me vas a dar eso? No, tenga, ya vino ahí. Y alguien decía, ¿dónde estabas para continuar? Estoy hablando de 2, 3 días ahí. ¿Qué más se pudo ver? Bondad, toda la que quiera. Y una palabra que aparentemente fue la primera ocasión que yo en lo personal escuché, solidaridad. Palabra que después con el tiempo me preocupó porque hicimos tanto uso de ella que le perdimos el respeto y ahora es una palabra genérica. ¡Qué solidario! Cualquier cosa, pero verdaderamente eso nos compromete a que si estamos hablando de un nuevo término, le demos verdaderamente el significado que merece. La que sigue, por favor. ¿Cómo entiendo esto? Pues de esto hay muchos libros, pueden meterse a la página y encontrarán una cantidad, pero me dicen que la resiliencia es la capacidad de una persona en un momento dado de hacer cosas bien a pesar de las condiciones adversas de la vida. Fíjense que la palabra tal vez no se usaba en este país, pero muchas acciones yo sí vi encaminadas en ese sentido. Yo y el grupo. Porque, oh surprise, después de que terminamos, porque este ejercicio nos llevó como 15 días nomás,
todos los de la oficina que fuimos empezamos a recibir cartas anónimas de agradecimiento. Gracias por el apoyo. Se sintió uno mal porque dice, oye, humanamente yo hice lo que tenía que hacer y me imagino que cualquiera debió de haberlo hecho. Por el otro lado, capaz de condominios especiales para poder llevar todo esto. Por el otro lado, factores de protección que tienen que ver más que otra cosa con aspectos de la persona, actitudes por un lado y aptitudes, conocimiento y acción, en pocas palabras. La que sigue. ¿A dónde nos lleva esto? A que verdaderamente la crisis sí existe, ya que hay dos reacciones. Hay periodos de angustia, como nos decían, tristezas, depresión y enojo. Y hay veces que se ve difícil hacer a un lado el problema. Tenemos gente que decía, no, es que yo perdí a mi esposa y de esta ya no me levanto. Y no se levantó. Por el otro lado, es muy difícil cambiar de enfoque. Usted lo decía, no soy psicólogo, pero alguien lo tiene que estudiar. Porque esto es muy fácil cuando vemos en libros. Y es muy difícil salir adelante. Y esto me encanta. Yo veo mucha gente que tuvo verdaderamente que romperse las vestiduras para levantarse y volver a caminar. Resiliente sí o no, no lo sé. Yo solo les estoy platicando lo que viví. Nos dice que superar la adversidad es ese poder de esta palabra, la que sigue. Me encanta por una razón. Porque para mí la palabra tiene que ver mucho con el efecto iceberg. Normalmente esto es lo que yo conozco. Esto que está acá es lo que algunos conocen y que deberíamos de ver. Esto que está acá es lo que realmente deberíamos de saber. ¿De qué? De sismos, de huracanes, de lluvias, de inundaciones, y todavía tendría que entrar al aspecto de todos los fenómenos antrópicos. Y debo estar consciente que esto nunca lo voy a saber y hacia abajo ni idea tengo. La que sigue. Siguiendo con lo mismo, verdaderamente somos resilientes. Yo tengo aquí poblaciones y colonias conocidas, comunidades donde la industria convive con la comunidad, pero la pregunta es, ¿qué pasó acá? Voy a ser resiliente arreglando otra vez este arroyo para que omita el concepto de retorno y después vuelva a pasar. O esta situación que después de que sucede todo el mundo es experto. Dicen, esto yo lo vi venir. Bueno, ¿qué hiciste? O situaciones que se nos llegan a presentar porque las sustancias químicas son como son y no les puedo cambiar su naturaleza. Entonces, el verdadero reto está en que todo esto, aun cuando hoy por hoy es funcional, veamos si verdaderamente cumple con este concepto. La que sigue. A nivel de reflexión, porque no me atrevo a decir ni siquiera conclusiones o recomendaciones menos. La resiliencia no se trata de una definición. Se debe de manejar como un sistema o como un proceso integral. Número 2. Debe ser analizada de forma personal. Cada uno de nosotros tendría que hacer hoy un análisis. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Que va a empezar a identificar en su casa una cantidad de peligros con los que convive y se acostumbra. Número 2. Tendremos que manejarlo a nivel de una comunidad y esto debe de ser de acuerdo a cada peligro. Hay comunidades que son perfectamente resilientes a un fenómeno, pero no a otro. Y entonces yo tendría que ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, esto es lo que nos ha venido, ¿sí?, a tocar nuevamente la conciencia y decir, oye, antes no había esto, ahora sí lo tienes, ponte a trabajar. Señales de vida como esto,
y empezar a ver verdaderamente que me enfrento, porque tampoco se trata de que vaya yo en contra de la adversidad. Hay cosas que de entrada están perdidas. El 85 para algunos verdaderamente marcó un parteaguas. Algunos nos hizo más conscientes. Yo podría jurar que mucho mejor. La gran mayoría fue más consciente. Y desde entonces, vean ustedes que lo que podemos ver a estas alturas es que se genera un sistema nacional de protección civil. Se consiguen recursos para tener una institución como la que tenemos ahorita. Muchos de ustedes, pues quizás lograron tomar decisiones acertadas. Hubo mucha gente que se fue a vivir fuera del DF. Ya no nos querían en Querétaro, ni nos querían en Puebla, porque todo el mundo fue. La pregunta es, ¿qué peligros hay allá? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Creo que verdaderamente, y ese sería el mensaje que me atrevería a compartir con ustedes como algo muy personal, el verdadero reto es llevar toda esta parte filosófica a nuestra realidad que tenemos hoy. Porque eso es lo único que va a permitir darnos cuenta si verdaderamente nos podemos enfrentar y podemos resolver la adversidad que, queramos o no, la vida nos va a poner enfrente. Pues es lo que se me ocurrió platicar con ustedes, comunicarles un poco de lo que sí me tocó vivir allá, de los esfuerzos, y cada quien tuvo que tomar después su camino para construir sobre eso que el 85 nos dejó, ¿sí? Por mi parte es todo, y quiero agradecerles. Muy amable. Muy bien, muchas gracias, ingeniero. Pasamos a la sección de preguntas. Si alguno tiene alguna pregunta, a favor de levantar la mano para que les hagamos llegar una papeleta y de esta forma arrancar. Ya me hicieron llegar las siguientes preguntas. De la revista Contenido, preguntan: ¿una persona que vivió el terremoto de 1985 podrá ser más resiliente a uno de mayor magnitud si sucediera en el DF? Sí, una persona que vivió los sismos del 85 podrá enfrentar un sismo de mayor magnitud. Bueno, yo le voy a decir lo que siento. En lo personal yo aprendí muchas cosas. Algo que aprendí es, número uno, que hay que tenerle respeto a todos esos fenómenos y que no tengo que minimizar, ¿sí?, los efectos tal cual. Entonces, consciente sí nos hace. La resiliencia, tal como lo vimos, es circunstancial y en ocasiones multifactorial. Tenemos que evaluar cuáles son mis peligros, ¿no? Pero de que nos despertó a mucho las conciencias, sí. Lo que más nos preocupa, y eso lo vemos aquí en el CENAPRED, es de que muchas veces las nuevas generaciones ya minimizan el peligro. Y ojalá nunca tengan que pagar un precio, porque aquí se pagan precios altos, ¿sí? Es lo que yo podría decir. Bueno, yo diría que depende de cómo vivió el sismo. O sea, yo creo que hay mucha gente que justamente vivió y quedó traumatizada después del sismo, y en realidad sus respuestas ante cualquier sismo no tiene que ser mayor, es una respuesta que es de huida y que no le permite justamente manejar, no puede controlar su respuesta. Yo creo que hay a nivel individual de las personas, esto es, como dice el ingeniero, tiene que ver con en todo caso la vivencia de cada quien. Yo creo que me parece indudable que la ciudad como comunidad, la Ciudad de México, nuestro país, por el propio sistema, por el CENAPRED y demás, en muchos sentidos está mucho más preparado
¿no? Es más resiliente, o ciertas instituciones son más resilientes. No me atrevería a decir, esto no quiere decir que no nos va a pasar una desgracia, o sí, ¿no? Sino sencillamente hay mayor cantidad de información, hay un conjunto de cosas que no estaban, como quedó claro en la exposición del ingeniero. Entonces, probablemente las instituciones sobrevivieron el sismo con muchas dificultades, hay que decirlo, ¿no? Esto no hay que ocultarlo. El sismo implicó una crisis política muy fuerte para el país, para el Estado. El Estado hoy está en mayor capacidad de enfrentarlo. Yo no sé si las personas, pero el Estado seguramente sí. También nos preguntan que después de 30 años, ¿cuál es la gran enseñanza que dejaron los terremotos? Bueno, yo creo que dejaron muchísimas enseñanzas, ¿no? Yo creo que la gran enseñanza, yo diría que hay dos cosas. Uno es, yo creo que el reconocimiento de que los mexicanos somos un pueblo justamente solidario, ¿no? Y que somos probablemente como cualquier otro pueblo, ¿no? Pero el terremoto, esta situación de crisis, creo que se convierte justamente en un momento, fue un espejo. Yo era pequeño cuando el terremoto, no pude participar en ninguna de las actividades estas, más bien fui como arrastrado en la vorágine, ¿no? Pero fue un momento de reconocimiento, ¿no? Y creo que eso es una cosa que cambió la forma en que nosotros mismos nos entendemos como país, como Estado, como personas, ¿no? Y como pueblo. Y eso es importante. Y pues sin lugar a dudas, como ya lo hemos dicho muchas veces, o sea, el sistema, el CENAPRED, el conjunto de legislaciones, el cambio en las normativas, una mayor, que esperemos que siga siendo así, ojalá, yo ahí sí no puedo decir mucho, control sobre el tipo de construcciones, sobre la seguridad en las construcciones, toda esa clase de cosas yo creo que son cosas que son ventajosas, ¿no? y que surgieron en el terremoto, ¿no? Nada más como comentario, sí hubo muchos cambios, definitivamente muchas lecciones. Actualmente yo tengo oportunidad de trabajar en toda la región de Latinoamérica, Centro y Sudamérica, y los países nos ven como el hermano mayor, que ha aprendido, quieren seguir en ocasiones los pasos, no están dispuestos a pagar el mismo precio que hemos tenido que pagar, pero lecciones ha habido mucho, y creo que una de las grandes lecciones es de que compartimos las experiencias y les decimos por dónde no. Desde mi punto de vista, a eso se debe el éxito del CENAPRED, porque vienen y preguntan de qué manera se deben de hacer tal o cual cosa, y el Sistema Nacional de Protección Civil fortalece todo esto. Entonces sí hay muchas lecciones aprendidas, y verdaderamente documenten. Hay historias de vida de gente que no llegó, se quedó en el metro, se le fue el metro, métanse a la red, gente que llegó a los hospitales que también se colapsaron y que de repente le ocuparon su lugar, salió a pelearse por el lugar, y a la hora que estaba viendo que su lugar estaba ocupado de estacionamiento, se colapsó el hospital y él se salvó. Ese tipo de cuestiones que luego parten y fortalecen todo lo que viene a ser parte de nuestra cultura, donde dicen, no te tocaba, maestro, la vida te dio otra oportunidad. Y yo conocí gente que verdaderamente la vida ya no le dio otra oportunidad. Lecciones hay muchas, ¿sí? Bueno, pues antes de concluir me gustaría saber si quieren aportar algo más, si quieren decir algo más sobre el tema. Tengo una pregunta todavía. O sea, por lo que yo estoy entendiendo, ustedes sí están interesados en esto. Hicieron el CENAPRED, son los que realmente pues ven cómo desarrollar estrategias para que no nos vuelva a pasar lo del 85. Pero desgraciadamente los gobiernos que pasan
porque ellos no están aquí como nosotros que luego nos andamos abrazando, vamos a cursos, o sea, ellos no lo ven, ellos no los toman. Entonces yo creo que deberíamos de pensar que esas autoridades lo tomen, porque desgraciadamente ellos, yo vengo porque a mí me interesa, me gusta, y muchos de tus compañeros vienen porque los imponen. O sea, no hay esa cultura, por lo menos en algunas dependencias, y no es que en todas. Y entonces yo creo que eso es lo delicado, que no todos tenemos esa preparación. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no la tienen, son ignorantes en ese aspecto. Usted pregúntele a cualquiera. Yo creo que ni el de gobernación, que lleva todo esto, no sabe saber. No, sí. No, bueno, no, mire, su comentario es valioso y todo. Aquí sí tendremos que tener mucho cuidado para no generalizar. Puede haber casos, como dice la película, duros de roer, pero hay que trabajar en ello. Y la percepción que tenemos es que cada día pues somos más conscientes que vivimos en áreas de peligro completamente y que está en nosotros ser preventivos. Esto que estamos haciendo hoy es preventivo. Si los 60, 70, 80 de los que estamos hoy verdaderamente cambian su visión y su forma de pensar, vamos por ahí. Y por eso estamos ya trabajando con los niños, porque muchos de nosotros ya tenemos la mente muy dañada. Los niños todavía se puede trabajar con ellos, ¿no? Pero se retoma, es un esfuerzo y hay que seguir adelante. Yo tal vez agregaría una cosa. Habría que entender cuál es el papel del Sistema Nacional de Protección Civil y del propio Senapred en el conjunto de lo que se presentó aquí, de una visión sistémica de la resiliencia, ¿no? O sea, la resiliencia, si nos referimos tanto a los individuos como, digamos, este complejo psicocognitivo, emocional, ¿no? O a comunidades o familias, yo creo que el Senapred, el SINAPROC, pues pueden incidir en algunas cosas, y de pronto yo creo que sin ninguna intención de demeritar el trabajo que yo creo que es muy importante, de producir información, de promover, digamos, una cultura de la prevención, sin lugar a dudas, elementos fundamentales que constituyen el riesgo, que construyen el riesgo, no dependen del Senapred ni del SINAPROC, ¿no? O sea, dependen de otros factores, del tipo de desarrollo, de las regulaciones, y de un conjunto de cosas, ¿no? Y cosas en las que no interviene, no puede intervenir el SINAPROC. El SINAPROC organiza, parece como una entidad que justamente, entre otras cosas, a mí me parece que fortalece la respuesta del Estado, ¿no? Sobre todo la respuesta del Estado, y que organiza la respuesta del Estado, y no necesariamente a veces incide necesariamente en la respuesta de las comunidades o de las personas. Entonces, yo creo que el sistema, me resultó interesante, por ejemplo, esta cuestión de la psicosocial, porque yo creo que el sistema, si empieza a poner atención en esos otros temas, empieza a tratar y a incidir y decir, bueno, a la Secretaría de Salud, oye, ¿sabes qué? Tienes que también tratar, no solamente preocuparte porque la gente no le dé cólera después de una inundación, sino que también, bueno, pues que tenga cierta atención psicológica, ¿no? Que atender esta otra dimensión y demás. Volviendo a lo que nos deja, o sea, una de las cosas que pasaron, que expuso el terremoto del 85, fue que había una crisis institucional muy grande, ¿no? Una crisis en las regulaciones. Y yo lo que creo es que justamente tenemos que no olvidarnos de esa crisis, no olvidarnos de esa crisis, no olvidarnos de una crisis en la que participaron tanto agentes privados como agentes públicos, ¿no? Y que si nosotros si como personas, como ciudadanos, como trabajadores del Estado, del gobierno, no nos damos cuenta de que debemos de utilizar las normas que se desarrolla, que el propio sistema desarrolla, aplicarlas, de realmente pelearnos contra la corrupción, de un conjunto de cosas que son fundamentales. Sí estamos en el mismo camino en el que estábamos
en el 85. O sea, en el 85 ya habíamos pasado una crisis de deuda, el Negro Durazo estaba suelto, ya lo habían agarrado, pero había andado por ahí. Hay un conjunto de cosas que nos deben de, o sea, no solamente es el evento, no solamente es un terremoto lo que puede volver a suceder. O sea, lo que puede volver a suceder son otros conjuntos de situaciones que tienen que ver con nuestras instituciones y con cómo nosotros nos relacionamos unos con otros. Y yo creo que ahí es donde tenemos que ser cuidadosos, y el CENAPRED, fundamentalmente porque es una institución de carácter medio académico, está muy bien posicionada para hacerlo, ¿no? Muy bien posicionada para llamar la atención, para comunicar, para prevenir también a los agentes que están bien colocados. Entonces, como dijo, bueno, no todo el mundo será malo, tampoco tampoco está todo aquí en el CENAPRED y el SINAPROC, ¿no? No sé. Pues muchas gracias. A nombre del CENAPRED les queremos otorgar el siguiente reconocimiento al doctor Ignacio Rubio y al ingeniero Bravo Medina. Les agradecemos su presencia y les recordamos que el próximo mes, el 26 de agosto, se llevará a cabo la sexta tertulia, que es cobertura periodística durante los sismos de 1985 y Aquila 2009, y que nos pueden seguir a través de internet. Gracias.